tradiciones latinoamericanas, esta herencia caudillista que tenemos de miradas ya muy naturales hacia los candidatos y hacia los presidentes. Y el tercer efecto sobre las campañas tiene que ver con la composición de las fórmulas presidenciales. En realidad, en el viejo régimen electoral, las fórmulas presidenciales, el doble voto simultáneo, ya venían dadas desde inicio. El candidato era candidato a presidente y vice, venía en el paquete, y después el candidato a vice no se cambiaba. Obviamente no había instancias ni formas de cambiarlo en la medida a lo largo del proceso. Ahora tenemos una elección interna entre dos candidatos y ahí el peso político de ese, a pesar de que no hay nada establecido desde el punto de vista constitucional, el peso político del resultado de esa interna es muy importante y se ha tendido a tomar en cuenta como un elemento clave a la hora de definir la fórmula presidencial. No siempre, pero en la mayoría de las veces se toma en cuenta. Se toma en cuenta tanto por la positiva como por la negativa, es decir, cuando el resultado es relativamente parejo, cuando la lectura política de resultados es que hay cierto equilibrio de fuerzas, en general termina habiendo un acuerdo entre los dos candidatos mayoritarios o entre los dos sectores mayoritarios del partido para la composición de la fórmula. Es el caso en la última elección del Partido Nacional, la Calle y Larrañaga, es el caso del Frente Amplio con Mujica Astori. También es el caso de la interna colorada del 99, que mencionamos hace un rato, con Valle y Hierro, ¿no? Que integra el candidato perdedor por una diferencia relativamente escasa, es como que integra la fórmula presidencial, o al menos aunque no sea él mismo personalmente que integre la fórmula, puede eventualmente incluir a alguien de su sector o hay una especie de negociación en torno a esto. Ahora, cuando la diferencia es muy amplia, cuando alguien dice, no, yo creo que gané con suficiente luz como para no tener en cuenta la minoría del partido, ahí también, obviamente el resultado de la interna es simbólicamente muy importante para excluir al otro de la negociación de la fórmula. Es el caso del Frente Amplio con el Tabaré Vázquez en el 99, que no incluye a Astori, al cual había ganado por una diferencia de 80-20, sino que designa a Nino Noboa como candidato a vicepresidente, que tuvo un 6, bueno, es la memoria de Gamú es mayor que la mía. Ya lo tiene registrado, está bien. Es el caso de Bordaberry en la última elección del Partido Colorado, donde gana con suficiente fuerza como para no incluir a la minoría dentro de la elección de fórmula, y designa a Hugo de León, y es el caso de Larrañaga en la elección 2004, que supera ampliamente a la Calle en la interna y dice, no, yo aquí no creo que haya que integrar a la minoría en la fórmula. Entonces, este es un cambio importante, es decir, si la interna no sirve para ser leída como un anticipo de las cuestiones de octubre o las lecturas son equivocadas, sí tienen más allá de la elección, otros efectos que van más allá de la elección del candidato, que es este efecto de negociación política sobre la composición de la fórmula, cuando además, esto no está mencionado acá porque no tiene que ver solo con la elección del presidente, un tema que ha trabajado Federico, la fórmula presidencial como oferta electoral ha cobrado potencia con este nuevo régimen respecto a lo que tiene que ver con esto también, respecto a lo que era el régimen anterior. Y bueno, básicamente por ahí ya estamos un poquito extendidos de tiempo, creo que ya hemos puesto foco en lo que no tiene sentido hacer una síntesis del conjunto, porque ya hemos puesto foco en todo. Creo que nos vamos a tomar un café y discutimos después del café. Hacemos el corte y luego lo comentamos. Le vamos a dar la palabra en primer lugar al senador Carlos Gamú y luego por su orden Pablo Iturralde y Iván Posada. Adelante, Carlos. Buenos días, es un inmenso gusto para mí estar acá, agradezco muchísimo la invitación, además me vuelve a mi etapa de estudiante, porque todos estos temas realmente son francamente apasionantes. Con respecto al trabajo, me parece que es un buen trabajo, con todas las precauciones que los autores mismos se encargaron de mencionar, básicamente dos, digamos, el no mecanicismo de una ley electoral sobre un determinado sistema político, es una de las causas, pero también hay que tomar en cuenta la cultura política, así se lo decía Nolan bien claramente, un experto en efecto de leyes electorales siempre tenía las precauciones.
En segundo lugar, también toma la precaución del tiempo que se necesita para poder ver los efectos. Ponen el ejemplo de Zhou Enlai, me parece formidable. Creo que además, a partir de como ciencia política acumulativa, de próximas investigaciones, quizás sea interesante medir cómo pesa también esta nueva elección que hay conjuntamente con la elección municipal, que es la elección comunal, y cómo eso también va a tener un efecto que quizás no lo valoramos suficientemente porque estamos en Montevideo. En realidad Montevideo podemos decir que tuvo escasa efervescencia, pero en el interior del país yo les diría que tiene una importancia fundamental, que incluso puede hacer cambiar que algunas intendencias vayan a un partido u otro. Yendo concretamente al trabajo, yo me marqué algunas cosas acá. Creo que la primera parte, cuando hablan de reglas electorales, es un pacto previo a la reforma del 96, debería señalarse porque hay un hecho muy importante que es el famoso efecto de el doble voto simultáneo y la acumulación por lema. Estas leyes siempre existieron en el Uruguay. El Partido Nacional nunca las utilizó hasta 1958, y ese año, en 1958, es la primera vez que utiliza el doble voto simultáneo y la acumulación por lema, gana la elección y siguientemente gana otra elección. Por lo tanto, me parece importante destacar eso. Con respecto a lo que ellos denominan los efectos de la reforma electoral, creo que sí, que hay un nuevo elemento que es el ciclo electoral. Creo que se debería definir operativamente, ¿verdad? Porque en definitiva, si la hipótesis central de este trabajo, que me parece que es, y luego hay una serie de hipótesis derivadas, y la hipótesis central es que con la reforma del 96 se puede instalar el concepto de ciclo electoral, deberíamos entonces definirlo operativamente, me parece, para después, en las conclusiones, cuando se haga la investigación, decir, bueno, la hipótesis es acertada, porque un ciclo electoral es tal y tal cosa. Con respecto a la fraccionalización partidaria, ellos llegan a algunas conclusiones que me parecen interesantes. Acá hay que tener mucho cuidado por dos motivos. Ellos marcan ahí la diferencia que hay entre la fraccionalización en los partidos tradicionales y la que existe en el Frente Amplio. Efectivamente es así, porque el Frente Amplio además tiene una estructura interna muy compleja, con muchísimos sectores políticos a nivel nacional, pero a nivel departamental también hay muchos sectores políticos, lo cual fomenta una gran fraccionalización que se percibe en las elecciones internas y aún en las elecciones nacionales por algo que vulgarmente denominamos las listas RUC. Las llamamos así porque somos medio viejos y estamos acostumbrados al RUC, que ahora es el RUT, que es ese registro único de contribuyente que tiene 12 números, ¿verdad? Ustedes habrán observado que en el interior aparecen listas, por ejemplo, 7373, 903, 500. ¿Por qué es eso? Porque haciendo pie en un mismo Senado se ponen de acuerdo para echar candidatos ahí. Es una de las formas que encontró el Frente Amplio de bypassear la prohibición de la acumulación por sublemas a nivel de diputados, que dicho ya de paso, y esto es un paréntesis, en las primeras conversaciones, yo negociaba por parte de un sector político la reforma constitucional, se iba también a impedir la acumulación por sublemas a nivel del Senado, y finalmente fue sacado eso. No fue incluido, correcto.
donde me parece que hacen la mayor, una hipótesis fuerte me parece, y me parece acertada, que esto no contribuyó a darle mayor legitimidad al presidente. Yo descarto las malas intenciones en una reforma constitucional como fue la del 96, porque creo que hubo, hay como todo, hay gente que realmente quería una reforma del sistema político en un sentido de mejorarlo, hubo también temores a ese 31% que obtiene el Frente Amplio de Encuentro Progresista en el año 94. Bueno, y a los 3 días ya se estaba hablando no de una reforma electoral, sino del balotaje famoso. El problema que tiene un régimen de presidencialismo, por más atenuado que sea, en eso coincido con Romeo y con Pablo, que es un presidencialismo atenuado, es la doble legitimidad, ¿verdad? Un presidente es electo el mismo día que el parlamentario. Y el problema que podríamos haber tenido, y que casi lo tuvimos en esta elección, es que como la Constitución está a mi juicio mal hecha, porque dice mayoría absoluta de votantes, no se toman en cuenta los votos en blanco y los votos anulados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta elección, como bien explican en el trabajo, el Frente Amplio obtiene en primera vuelta el 48% de los votos válidos, lo cual le da mayoría absoluta en las cámaras, y tuvo que ir a balotaje. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de ganar José Mujica la elección la hubiera ganado Luis Alberto Lacalle? No puede reclamar legitimidad porque seguramente los parlamentarios le dirían, perdón, yo fui elegido en primera vuelta, usted fue elegido como segunda opción. O sea, me parece que no contribuye en absoluto a mejorar la legitimidad, e incluso creo que alguna posible futura reforma debería por lo menos establecer que si un candidato obtiene la mayoría absoluta de ambas cámaras, no sea necesaria una instancia de balotaje, porque ahí sí podemos entrar en un bloqueo, y sobre todo, estamos viendo, lo vimos en Montevideo en la última elección departamental, que el voto en blanco y el voto anulado puede dejar de ser eso tan marginal y puede empezar a existir. Hay que prevenir. Quiero ir rápido porque tengo otras observaciones. Con respecto al tema del famoso padrón, el problema es así, el padrón abierto, en realidad, yo tengo miedo que los agarre la Corte Electoral y le ponga un deficiente, porque nunca un padrón puede ser abierto. Un padrón tiene que estar cerrado el día de la elección, tiene que estar cerrado varios días antes. Entonces yo les voy a tirar una idea, tomando en cuenta algo de lo que tú dijiste, que sería elecciones a padrón nacional sin registración o sin registro de identificación partidaria. Sin registro de identificación partidaria. Como es en Estados Unidos, que uno cuando va a votar a las primarias tiene que decir si es republicano o demócrata. Bueno, siguiendo un poquito, totalmente de acuerdo de que los partidos políticos sobrevaloramos la elección interna como una elección interpartidaria. Yo recuerdo muchas horas en la mesa política con discursos muy fervorosos diciendo la necesidad de ese gran empuje. Recuerdo también, lo quiero manifestar acá, la desazón que tuve en mayo o junio del 2004, cuando prácticamente empatamos con el Partido Nacional, y luego hubo una diferencia bastante importante. También estoy de acuerdo con que el voto extrapartidario en interna es inexistente. Miren, eso requiere organización, acarreo y gente que esté dispuesta a hacerlo, como dicen ellos, gente que tenga un nivel no ya de racionalidad, un nivel de confabulación que no es, o sea, a ver, me parece que si a veces tenemos problemas en llevar a nuestros propios electores a que voten
y los partidos políticos gastan muchísimo dinero en camionetas, en combustible para llevar gente a votar, imagínense en hacer ese gasto para llevar gente a votar en la interna de otro partido. Y como bien dicen los autores, el hecho de ser simultáneas impide este tipo de cosas. Si no fueran simultáneas, ahí sí, podríamos tener muchas sorpresas. Bueno, la participación y su significado me parece que bueno, la gente va a votar. Bien, yo estoy convencido que en Uruguay votamos, tenemos muchos votos, la elección nacional tiene poca abstención, porque hay una cultura política votadora, porque en realidad el voto es obligatorio, pero la garantía de que el voto sea obligatorio es una multa, llamémosla bastante, creo que es una verde. Bueno, no es una locura eso, que además no se cobra. Gracias al Partido Colorado, algunos que nos llevaron de la nariz a votar eso, que creo que fue un error. Y efectos sobre la campaña, yo estoy de acuerdo con eso y me parece una de las cosas que no solamente es un acierto del trabajo, sino que nos tienen que llamar profundísimamente a la reflexión cuando hablemos de una reforma política, de una reforma electoral, si es que hay ambiente para ello. No solamente al menos corregir este tema del balotaje, corregirlo, no digo eliminarlo, aunque me gustaría, pero soy realista, pero el tema de ese larguísimo periodo electoral que tenemos, que no solamente significa gastos económicos muy grandes, desgaste, pero me refiero a la gobernanza del país. Prácticamente el penúltimo año de gobierno, el penúltimo, por allá por septiembre, el país entra en un declive en cuanto a su actividad política. ¿Por qué? Porque los partidos empiezan a buscar a sus candidatos para participar en las internas, después tenemos las internas, después nos vamos hasta el otro año, en mayo o en junio que se hacen las elecciones, y realmente me parece absurdo. Perfectamente se podría acortar el periodo electoral, tener elecciones internas, ¿verdad? En agosto, exacto, en agosto, la elección nacional y en caso necesario una segunda vuelta. Y el famoso tema de la vinculación del voto a nivel nacional y departamental se puede solucionar de infinitas maneras. No necesariamente hay que votar días separados. Se puede hacer el voto cruzado, y si no se quiere el voto cruzado, se puede hacer algo tan sencillo como votar en dos urnas distintas, o como votar en dos circuitos distintos, ¿verdad? Lo que algunos soñaban con que el famoso voto departamental, no simultáneo al nacional, podía significar una especie de aviso al gobierno de que está haciendo las cosas mal, me parece que no es tomar en cuenta realmente la cultura política de los uruguayos. Los uruguayos votan para intendente aquel candidato que cree que hace mejor las cosas en el departamento, salvo en las urbes muy grandes que son votos más partidarios que otra cosa. Pero por ejemplo, si hubiéramos tenido un comportamiento similar del Frente Amplio al que tuvo una elección nacional, no hubiéramos perdido la cantidad de intendencias que perdimos. Por lo tanto, yo creo que hay madurez como para separar las elecciones, pero no necesariamente en tiempos distintos. Finalmente, porque no quería dejar, con respecto a la diferencia y unidad, bueno, eso era uno de los grandes temores que teníamos, hablo por el Frente Amplio, de lo que podía ser una elección interna con dos candidaturas, donde se hace una diferenciación. Evidentemente uno cuando solicita el voto debe diferenciarse del otro. Siempre lo hacemos en un gran marco de unidad, los candidatos. Ahora, los sectores que apoyamos a uno y otro candidato, generalmente no lo hacemos en ese tan gran marco de unidad. Y el problema que tenemos es que
el candidato ganador de la interna después tiene que convencer a los que lo votaron de que el otro no es tan malo para ponerlo de vicepresidente. Y viceversa, el candidato que salió segundo en la interna tiene que convencer a quienes lo apoyan que el que ganó la candidatura presidencial no es tan malo porque vos estás dispuesto a ser su vicepresidente. O sea, es un tema muy tensionante en lo que es las cosas. Pero bueno, finalmente quiero decirles que me pareció un trabajo estupendo, con algunas hipótesis ahí que me parece que hay que seguirlas trabajando, pero es un excelente trabajo respecto a los efectos. Porque hay que animarse a hacer esto, pues de tan poquito tiempo, no hay mucho. Muchas gracias. Y gracias, Carlos. Le damos la palabra a Pablo Iturralde. Bueno, muchas gracias. Un gusto participar en una actividad de la Católica. Pablo, Ignacio, tantos amigos y la Fundación Konrad Adenauer. Además nos sacan un poco de las cosas cotidianas que a veces nos encierran y nos permiten reflexionar, nos dan ese tiempo nos obligan a tomarnos ese tiempo para reflexionar de estos temas que nos sacan de la coyuntura que a veces nos trae corriendo demasiado rápido. Me ha parecido un muy buen trabajo de Schwarzenegger y de Irazábal. Me parece que analiza muy bien y creo que da para profundizar mucho más. Nacho amenazaba por ahí con hacer algunos análisis de algunas cosas que creo que están por empezar a pasar, fruto del aprendizaje de estos 3 periodos y rumbo al cuarto, donde creo que va a haber algunas variaciones importantes, derivadas básicamente de un ciclo electoral. Primero, permítanme hacer una pregunta, una reflexión para luego contestarla, es ¿qué tipo de reforma hicimos? El senador Gamú insinuaba que esto podía haber sido hecho con un interés electoral. Yo creo que no puede haber duda, fue hecho con una intención electoral espuria por parte de algunos de los actores que en ella participaron, con el neto fin de impedir el triunfo de la izquierda en el año 99, cosa que a la larga todas esas cosas que se hacen no pensando en un sistema ideal sino en el beneficio propio no sirven, no le sirven a nadie. El análisis que yo hago de aquella reforma, que por suerte no voté porque no me encontraba en el país y nunca he votado algo diferente a lo que ha mandatado mi partido, me parece que debemos mirarla en perspectiva y darnos cuenta que había muchas cosas que estuvieron mal planteadas y que se hicieron pensando en la siguiente elección y no en las reglas claras. No obstante ello, creo que el balotaje es una muy buena herramienta que sirve para consolidar las mayorías y que le da a la gente un instrumento muy apropiado para manifestarse sobre estos temas, pero creo que quedaron una cantidad de cosas a mitad de camino. Yo lo he comentado, el otro día estábamos con Iván en un programa televisivo. Yo recuerdo que la mayoría de los actores políticos del Partido Nacional eran partidarios de ir a un régimen parlamentario. Sin embargo, no estuvo allí arriba de la mesa. Sé que el Partido Independiente también lo era. Sé que dentro del Frente Amplio había también interés en ir a un sistema de ese tipo, con las correcciones apropiadas para ir a un sistema, a algo más adaptado a nuestra realidad. Creo que no estuvo ahí. Creo que fue una reforma ad hoc, y las reformas siempre son ad hoc, pero lo que quiero decir con esto fue una reforma en la cual no se analizó debidamente, con el tiempo apropiado, cuáles eran las cosas que nosotros queríamos cambiar, sino que se miró mucho más otras cosas que no correspondían. Con cosas insólitas, como por ejemplo lo que refería Gamú, que la cláusula del Club de los Lords, que ha tenido una repercusión en el Partido Nacional importante, el hecho que haya acumulación por sublema en el Senado y no la haya en diputados, porque eso provoca que
esté atado los distintos candidatos a diputados que puedan tener las fracciones o los sectores en el interior, estén atados a votar una única lista de diputados, ya que si no se podría perder la banca, y nadie quiere poner en riesgo de perder la banca a su sector en pro de sacar una lista de diputados. Eso genera inequidades de Senado y diputados que pueden corregirse a través de la ingeniería electoral, y la izquierda lo ha hecho muy bien, inventando candidaturas, listas al Senado locales que acumulan en un sublema. Me parece que es una buena forma de solucionarlo, pero que no resuelve un tema que estaba en el fondo, que era de qué manera se competía. Lo comentábamos en el corte, en el Partido Nacional, en los partidos históricos, pero fundamentalmente en el Partido Nacional, el tema de las cooperativas era algo con mucha fuerza que permitía a los votantes, a los juntavotos, digamos, las listas de 2.000, 3.000 votos, pelear con ciertas perspectivas. Es decir, nos juntamos 3, 4 listas y de esa manera buscamos, vemos cercana la posibilidad de llegar a obtener la banca. ¿Esto distorsionaba las mayorías? Sí, distorsionaba las mayorías. También es cierto, y acá largo el segundo tema que creo que es central, que en una reforma constitucional, en una reforma del sistema electoral, hay que incluir una reforma más a fondo de los partidos políticos. O los partidos políticos deben hacer una reforma más a fondo de los mismos, porque si seguimos en la lógica de manejarnos como en otros periodos con nuevas reglas, vamos mal. Los partidos necesitan consolidar su presencia como partidos y tener más incidencia sobre las políticas a desarrollar por sus legisladores, discutiéndolas más a fondo. No creo que sea un tema que deba estar fuera de la agenda. Me parece que la reforma de los partidos es absolutamente necesaria, y la reforma de los sectores dentro de los partidos es necesaria. Hoy la lógica de cómo se juntan los votos no es el que va recorriendo los barrios y va juntando, sino que hay un voto de opinión que va muchísimo más allá de la cantidad de la cantidad de lugares que uno recorra. No es el discurso de un legislador. Nadie vota una lista porque está un legislador, se vota porque hay un candidato y es una fracción que está representada en una lista cerrada, que también es de las cosas que debiéramos revisar. Como ciudadanos, yo quiero tener más derechos a poder incidir en la conformación de una lista que puede ser abierta de distintas maneras, y que no sea como existe hoy el sistema sábana cerrado en nuestro país. Creo que, por consiguiente, que la reforma de los partidos políticos es un tema que está pendiente, y está pendiente la reforma del sistema electoral. Nosotros estamos funcionando con un sistema electoral en el cual tenemos que imprimir las hojas de votación, distribuirlas por todo el país, y no vamos a un sistema electrónico que podría facilitar muchísimo más la forma de votar en forma abierta. Creo que a través de los sistemas electrónicos quizás pudiéramos tener los mecanismos para tener listas abiertas y hacer algo, por lo menos para quienes quieren participar de la política en forma activa e incidir más. Creo que tendríamos que hacerlo. A lo largo de estos 3 periodos, ¿qué conclusión podemos mirarlo como actores políticos? Una pregunta: ¿es necesario, para poder ser legislador o participar activamente en las listas de los partidos políticos, participar en una interna? No es necesario. ¿Cuál sería la razón por la cual los legisladores deben seguir participando en una elección interna que lleva a cada lista a gastar cientos de miles de dólares para luego conformar una única lista? Para eso guardás los cientos de miles de dólares y te presentás directamente a la elección nacional sin pasar por una elección interna, porque las ventajas no están dadas. ¿Es necesario para un partido que pueda tener más o menos resuelta cómo va a ser su elección interna ir a una confrontación tan fuerte con estos datos que nos mostraban en la exposición anterior,
atendiendo al esfuerzo que hizo, por ejemplo, el Partido Nacional para llegar a una elección fuerte y luego